Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí un viernes más de este curso teórico de orientación mediúnica. Gracias a Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espírita de Cartagena por esta generosidad de su tiempo, de la preparación de todos estos temas, por haber aceptado esta invitación de dictar este curso. Y bueno, hoy vamos con la clase número 13, la identidad de los espíritus comunicantes. Interesante como todas las demás clases. Álvaro Vélez, la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Saludos fraternos. Gracias por estar acompañándonos en el estudio de la doctrina espírita en el campo de la mediunidad, curso teórico de orientación mediúnica. Hoy vamos a realizar la clase número 13 sobre el tema de la identidad de los espíritus comunicantes, tema tocado y tomado del libro de los mediums de Allan Kardec. En capítulo 24, pruebas posibles de identidad, distinción de los buenos y de los malos espíritus, cuestiones sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus, son los ítems que el maestro Kardec desarrolla en este capítulo. Hoy vamos a utilizar mucho el texto, por lo cual lo decimos anticipadamente, pedimos disculpas por usar mucho los textos, pero lo que trata Kardec en este libro mejor no puede ser dicho sino por él mismo, porque es supremamente claro, explícito y amplio, y así en todos los demás aspectos de la doctrina espírita. Las redacciones del maestro Kardec son muy lógicas, muy claras, exhaustivas, minuciosas, llenos de sentido común sobre los distintos aspectos tratados en estas obras, ¿no? Y específicamente sobre la identidad o identificación de los espíritus comunicantes. Y dice que en este capítulo dice Kardec que la cuestión de la identidad de los espíritus es una de las más controvertidas entre los mismos adeptos del espiritismo. En efecto, los espíritus no nos traen una prueba de notoriedad y se sabe con cuánta facilidad algunos de ellos toman nombres supuestos. Después de la obsesión es también una de las más grandes dificultades del espiritismo práctico. Allí Kardec se está refiriendo a esta dificultad y se está refiriendo como espiritismo práctico a la mediunidad. Por lo demás, en muchos casos la identidad absoluta es una cuestión secundaria y sin importancia real. Nosotros los espíritas a veces tenemos la tendencia a querer saber quién dictó el mensaje, quién se está comunicando, el común de la gente, espírita y no espírita también tienen muy presente el hecho de la identidad del espíritu comunicante, ¿no? Y es, digamos, hasta cierto punto lógico pensar y entender que las personas desearan saber con quién estamos hablando, quién está llamando, quién está dando el mensaje. Pero vamos a analizarlo desde esta óptica que el maestro Kardec nos presenta en esta oportunidad. Dice así, con relación a mensajes de personajes antiguos, dice, la identidad de espíritus de los personajes antiguos es la más difícil de comprobar y muchas veces imposible. Miren cómo queda claro ya desde un principio en esta segunda obra de la codificación, que muchas veces la identidad de los espíritus comunicantes, si fueron personajes de la antigüedad, es casi que imposible verificar si realmente son ellos, concretándonos a la apreciación puramente moral. Se juzga a los espíritus como a los hombres por su lenguaje. Si un espíritu se presenta bajo el nombre de Fenelón, por ejemplo, y dice trivialidades y puerilidades, es muy cierto que no puede ser él. Pero si dice cosas dignas del carácter de Fenelón y que, y que este mismo no desmentiera, hay en este caso, si no una prueba material, al menos toda la probabilidad moral. Entonces, que nos quede bien claro a nosotros los espíritas que cuando se comunica un espíritu que corresponde a un personaje antiguo, un personaje conocido,
lo que existe es una probabilidad moral de que pueda ser él. En este caso, la identidad real es una cuestión accesoria. Y a muchos les extrañará encontrar esta explicación del maestro Allan Kardec. ¿Cómo así que la identidad real de un espíritu es una cuestión accesoria? Desde el momento que el espíritu solo dice cosas buenas, poco importa el nombre del que las da. Veamos entonces el por qué. Uniformidad de elevación. Aquí Kardec se refiere a que los espíritus, en la medida en que se van elevando, se van nivelando en su grado evolutivo, tanto en el campo intelectivo como en el campo moral. A medida que los espíritus se purifican y se elevan en la jerarquía, los caracteres distintivos de su personalidad se borran, de cierto modo, en la uniformidad de la perfección. Y sin embargo, no dejan de conservar su individualidad. Es decir, está claro, por supuesto, que aunque el espíritu haya llegado al máximo nivel de perfección o de pureza, sigue siendo un espíritu individual, pero se van nivelando en fraternidad, en amor, en sabiduría, en bondad y en todas esas cualidades intelectivas y morales. Esto tiene lugar en los espíritus superiores y en los espíritus puros. En esta posición, el nombre que tenía en la tierra, en una de las 1000 existencias corporales y efímeras por los cuales pasaron, es una cosa enteramente insignificante. Es decir, que cuando ya llegan a un nivel tan elevado, da lo mismo que el mensaje, la enseñanza esté dado por algún espíritu miembro de una comunidad, por ejemplo, en donde todos tienen más o menos el mismo nivel evolutivo. Entonces, esos espíritus han tenido infinidad de existencias corporales, pero desde ese punto de vista elevado fueron existencias efímeras, que aunque hubieran durado 80, 90 o 100 años, para el espíritu desencarnado, cada existencia es como un día que pasa. Nosotros lo sentimos en el transcurrir de los años y se nos hace muy extensa. Ni siquiera nos acordamos de la vida espiritual, ni de dónde venimos, y mucho menos hacia dónde vamos. Pero una vez nos desprendemos de los apegos de la materia y estamos en el mundo espiritual, vemos la reencarnación que acabó de pasar como una experiencia. Sigamos el pensamiento de Kardec, pero nosotros necesitamos de nombres, ¿no? Como humanos, como imperfectos, como encarnados, con relación a la comunicabilidad de los espíritus, sentimos la necesidad de escuchar un nombre. ¿Quién fue el que dictó el mensaje? ¿Quién está dando esa enseñanza? Dice Kardec, por otra parte, si se considera el número inmenso de espíritus que desde el origen de los tiempos deben haber llegado al primer puesto, y si se compara con el número tan corto de hombres que dejaron un gran nombre sobre la tierra, se comprenderá que entre los espíritus superiores que pueden comunicarse, la mayor parte no debe tener un nombre para nosotros. Pero como necesitamos de nombre para fijar nuestras ideas, pueden tomar el de un personaje conocido, cuya naturaleza se identifica del mejor modo con la suya. Entonces, ¿cuántos espíritus superiores hay en el mundo espiritual? Hay infinidades, hay millones, hay muchísimos que ya han llegado a estos niveles, como vimos en la escala espírita en la clase anterior, los espíritus del segundo orden, los espíritus buenos, con sus 4 clases, y los espíritus del primer orden con su única clase de espíritus puros, los superiores, los benévolos, los sensatos y prudentes, los sabios. De esos, muchos ni siquiera han tenido reencarnaciones en nuestro mundo. Recordemos que hay un tránsito permanente de espíritus de un planeta a otro, ante todo si son espíritus superiores. Y pueden venir y tener una identidad, un mismo nivel. Por ejemplo, vamos a poner a Abraham o Francisco de Asís o Gandhi, cualquiera de estos nombres famosos que consideramos o son espíritus elevados o de una cierta o una relativa elevación, y ese espíritu se acerca a un grupo espírita y va a dar un mensaje, pero él no fue conocido en la tierra, no tuvo un nombre, o de pronto fue un ser anónimo que vino a hacer una misión silenciosa.
porque muchos misioneros vienen en una misión modesta, importante, la hacen calladamente, no les interesa ser famosos, mientras que otros se hacen famosos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si ese espíritu tiene el mismo nivel evolutivo que el espíritu del que fue Abraham, más ese espíritu no tiene un nombre. Entonces, no hay entre ellos miramiento ni inconveniente de que el espíritu dicte el mensaje y para inspirar confianza dice que es Abraham y nosotros sentiremos que ese mensaje corresponde a esa elevación, aprovecharemos esa enseñanza y no pasa nada entre ellos porque no se va a molestar el verdadero Abraham porque hayan cogido su nombre para firmar o para respaldar un buen mensaje y una buena enseñanza. Por esto, nuestros ángeles guardianes se dan a conocer muy a menudo y con el nombre de uno de los santos que nosotros veneramos y generalmente con el de aquel por quien tenemos simpatía, ¿no? Vemos en otra parte del libro de los espíritus también y en el libro de los medios, aquí lo están corroborando, estos ángeles guardianes son nuestros guías, nuestros protectores, ¿no? Vemos el vocabulario aquí todavía. Entonces, digamos que nuestro guía, que es un espíritu de un orden elevado, un protector de un orden elevado, muy pocas personas llegan a saber realmente el nombre y la identidad de su espíritu guía. Y lo podemos llamar ángel guardián, espíritu guía, espíritu protector. Y ellos siempre van a estar allí, siempre van a acudir y nos van a apoyar, nos van a intuir, inspirar hacia el bien, ¿no? Pero no se identifican, sino cuando retornamos al mundo espiritual, porque su labor es humilde, modesta, silenciosa, no importa el nombre. Entonces, no tienen el menor inconveniente en que nosotros le demos a nuestro guía el nombre de algún personaje famoso, o un patriarca, un profeta, un santo o cualquier otro personaje que nos inspire confianza y simpatía y no va a pasar nada raro. Bueno, entonces los guías pueden tomar ciertos nombres, ¿no? Allí sigue diciendo Kardec en el libro de los medios lo siguiente. Si el ángel de la guarda de una persona toma el nombre de San Pedro, por ejemplo, no hay ninguna prueba material de que este sea precisamente el apóstol de este nombre, ¿no? No hay una prueba material, no hay una investigación. Lo mismo puede ser el que un espíritu enteramente desconocido perteneciendo a la familia de los espíritus de los que San Pedro forma parte. De aquí se sigue que cualquiera que sea el nombre bajo el cual se evoca a su ángel de la guarda, vendrá el llamamiento que se le hace, porque se le atrae por el pensamiento, siendo indiferente el nombre. Es decir, que estos espíritus han llegado a un nivel tal de elevación que están por encima de esas denominaciones y no tienen el menor inconveniente que le podamos poner el nombre que a nosotros nos inspire confianza. Bien, entonces sabemos que todos estos escritos de Kardec generan una serie de inquietudes porque siempre vamos a estar con la tendencia a querer saber quién es mi guía, cómo se llama, porque nunca lo puedo saber, o quién es el comunicante. Por eso ellos pueden tomar ciertos nombres que nos inspiren esa confianza. Entonces, la cuestión del nombre en los espíritus superiores es secundaria, como podemos concluir. Lo mismo sucede siempre que un espíritu superior se comunica espontáneamente bajo el nombre de un personaje conocido. Nada prueba que este sea el espíritu de aquel personaje. Pero si no dice nada que desmienta la elevación del carácter de este último, hay presunción. Kardec ahí lo puso entre comillas. Una presunción de carácter moral, ¿no? Que sea él, y en todo caso puede decirse que si no lo es, debe ser un espíritu del mismo grado y quizá enviado por él. Esto también es frecuente y lo hemos leído también en otras obras de Allan Kardec, en donde dice que si hay un espíritu de una cierta elevación que desea transmitir un mensaje a una institución espírita,
en donde hay un ambiente adecuado, un grupo preparado, un buen medium con quien puede sintonizar, pero ese espíritu en ese momento tiene unas ocupaciones de mucha más trascendencia e importancia y no puede acercarse al centro espírita en virtud de sus compromisos elevados, puede enviar a un semejante o a un delegado o alguien que va a venir en su nombre y va a transmitir la misma enseñanza que él hubiera transmitido personalmente. Y no tiene importancia el nombre de quién vino, sino cuál fue su enseñanza. Entonces, por eso dice que la cuestión del nombre de los espíritus superiores es secundaria. Pero otra cosa es diferente cuando ya hay un engaño, una sustitución y una suplantación por parte de espíritus inferiores. Veamos qué escribió Kardec al respecto. Dice así, la posición es otra cuando un espíritu de un orden inferior se reviste de un nombre respetable para dar autoridad a sus palabras. Entonces allí claramente vemos que se trata de un engaño, de un fraude. Hay una mala intención porque hay un espíritu que tiene un estado evolutivo de imperfección. Y esto sucede con tanta frecuencia que no podríamos prevenirnos bastante contra esta clase de sustituciones, porque a favor de estos nombres prestados y sobre todo con la ayuda de la fascinación, ciertos espíritus sistemáticos más orgullosos que sabios procuran acreditar sus ideas más ridículas. Entonces, recordemos los tres niveles de la obsesión: obsesión simple, fascinación, que es engaño de espíritus muy astutos, muy diestros o de falsa instrucción o pseudo sabios, que pueden llegar a engañar a un director, a un medium o a un grupo mediúnico, pero en este caso ellos se revisten de nombres importantes para darle fuerza a lo que quieren decir. Generalmente tienen orgullo, tienen egoísmo, tienen prepotencia y eh, generalmente transmiten ideas absurdas, como vamos a ver a continuación. Él dice entonces en el libro de los medios de Allan Kardec que los espíritus superiores forman un todo colectivo cuyas individualidades, con pocas excepciones, no son completamente desconocidas. Es decir, de un grupo de espíritus elevados, espíritus prudentes, sabios, benévolos, etcétera, forman grandes comunidades. Y de pronto no conocemos a ninguno de ellos, ¿no? Pueden ser completamente desconocidos. Lo que nos interesa no es su persona, sino su enseñanza. Pues desde el momento en que esta enseñanza es buena, poco importa que el que la da se llame Pedro o Pablo. Se le juzga por su calidad y no por su título. Si vino, si uno, si un vino es malo, el rótulo no lo hará mejor. Si un vino es malo, su rótulo no lo hará mejor. En cuanto a las comunicaciones íntimas, ya es otra cosa, porque es el individuo, su misma persona, la que nos interesa. Y con razón, en este caso, procuramos asegurarnos si el espíritu que viene a nuestro llamamiento es realmente el que se desea. Es decir, que en este caso pueden ser espíritus inferiores o espíritus de mediana condición que vienen a una comunicación íntima, etcétera. Allí sí nos interesa saber efectivamente si se trata de un familiar nuestro que ha dado su nombre o dice yo soy tu abuela, tu padre, tu tío, tu hermano, y entonces allí sí interesaría tener una aproximación, ¿no? Una cierta seguridad de que realmente es él el que está comunicando y lo que está diciendo. Con relación a los espíritus contemporáneos, dijo Kardec, la identidad se puede comprobar con mucha más facilidad cuando se trata de espíritus contemporáneos, cuyo carácter y costumbres se conocen, porque no habiendo tenido aún tiempo de despojarse de sus costumbres, precisamente se dan a conocer por las mismas, y decimos enseguida que son una de las señales más ciertas de identidad. El espíritu puede sin duda dar
pruebas sobre la pregunta que se le ha hecho, pero no lo hace nunca, sino cuando le conviene, y generalmente esto le hiere, por lo que debe evitarse, ¿no? Digamos, hacer preguntas directas, porque, digamos, no siempre es bien recibido, a menos que sospechemos que es un espíritu, como comentamos en la clase anterior, que está queriendo engañar, pues un espíritu de falsa instrucción. Entonces, concluyendo un poquito estos puntos anteriores, si son personajes antiguos, es muy difícil comprobar si realmente son ellos. Hay una, una presunción de tipo moral de que efectivamente puede ser. Yo recuerdo una conferencia de Divaldo Pereira Franco en donde se estaba refiriendo a reencarnaciones anteriores, ¿no? Y él decía que no eran pruebas científicas decir que fulano es la reencarnación de otro personaje, porque no se ha hecho una investigación. Hay una buena fe, ¿no? Hay una fe razonada porque vino la información a través de un medium acreditado como Francisco Cándido Javier, Divaldo Pereira Franco o algún otro, que en cual creemos, ¿no? Porque han recibido muchas obras con muchas grandes enseñanzas. Y si en una de esas obras hay una información de que, por ejemplo, Francisco de Asís es la reencarnación del apóstol Juan, no es una prueba científica, ¿no? Hay un acto de fe, hay una cierta seguridad por la garantía que ofrece ese medium y lo que él transmite. Pero desde el punto de vista de la ciencia, no hay pruebas de que el uno haya reencarnado como el otro, porque no ha sido producto de una investigación que hicieron estos investigadores del siglo XX, los clásicos de las comprobaciones de reencarnaciones, porque se dedicaron durante mucho tiempo a verificar que una persona era reencarnación de otro personaje. Entonces, digamos, se oye un poco extraño que estemos comentando esto de que cuando se dice que X personaje es la reencarnación de tal otro personaje, desde el punto de vista científico, no es una prueba. Desde el punto de vista doctrinario, filosófico, moral, hay una presunción y una cierta garantía por el crédito del medio que ha transmitido esta información. Bien, entonces eso sucede con los contemporáneos. Y hay casos de identificación espontánea en donde el espíritu mismo se identifica, mientras que los espíritus se niegan a contestar preguntas pueriles y descabelladas que se hubiera tenido reparo en hacérselas cuando vivían, ellos mismos dan a menudo y espontáneamente pruebas irrecusables de su identidad por su carácter que se revela en su lenguaje, por el empleo de las palabras que le eran familiar, por la cita de diferentes hechos particulares de su vida, algunas veces desconocidas de los asistentes, y cuya exactitud ha podido comprobarse. Es decir, que se han dado casos tanto dentro de la doctrina espírita, y mencionamos acá como un dato curioso e interesante a la vez, que hay espíritus que han dictado mensajes a través de aparatos en la transcomunicación instrumental que se han encargado para darle seguridad a los investigadores de dar su identificación y contar aspectos hasta desconocidos de su vida privada para que se pudiera comprobar de que efectivamente eran esos físicos, esos ingenieros electrónicos y especialistas en descubrimientos y en inventos que estaban dando esas orientaciones para que se desarrollaran los aparatos. Pero en ese caso hubo una identificación espontánea. Porque si nosotros, por ejemplo, se está comunicando un espíritu de mediana condición o un espíritu familiar y empezamos a cuestionarlo abiertamente, es probable que o se pongan por encima de ese cuestionamiento o es probable que algunos, digamos, sientan que es una mala educación, aunque el director de sesiones, cuando tiene sospechas, sí puede interrogar al mundo espiritual, ¿no?
Veamos entonces todos estos pormenores. Por eso Kardec decía al principio que el tema de la identificación de los espíritus es un tema complejo dentro del propio movimiento espírita. Bien. Y hay espíritus que imitan la firma e imitan el lenguaje, además de que pueden tomar el nombre. Esto no quiere decir que en nuestras reuniones mediúnicas esto pase a cada momento. Puede suceder eventualmente y a veces ni nos daremos cuenta de que un espíritu suplantó a otro. Pero esto solamente, y que quede claro, porque está claro en toda la doctrina espírita, cuando esto sucede de que hay una imitación de firma, imitación del lenguaje o usurpación de nombres famosos, procede de un espíritu de naturaleza inferior o de mediana condición, ¿no? Un espíritu pseudo sabio o de falsa instrucción. Y dice Kardec, si un espíritu puede imitar una firma, del mismo modo puede imitar el lenguaje. Esto es verdad. Nosotros hemos visto que tomando descaradamente el nombre de Cristo y para engañar, simulaban el estilo evangélico y prodigaban a diestra y a siniestra estas palabras bien conocidas. En verdad, yo os lo digo. Pero cuando se estudia el conjunto sin prevenciones, ¿el conjunto de qué? El conjunto del mensaje, el fondo de lo que dijo. Cuando se escudriñaba el fondo de los pensamientos, la importancia de las expresiones, cuando al lado de las bellas máximas de caridad se veían recomendaciones pueriles y ridículas, hubiera sido preciso estar fascinado para engañarse. Sí, ciertas partes de la forma material del lenguaje pueden ser imitadas, pero no el pensamiento. Jamás la ignorancia imitará al verdadero saber y jamás el vicio imitará a la verdadera virtud. Vamos a ver entonces a lo largo de esta lección de Kardec que es importante entonces el lenguaje, la forma y el sentido que trae un determinado mensaje y estudiar, y esto lo da la experiencia, el contenido y la forma y el fondo de los mensajes para por lo menos saber qué tipo de espíritu es, no tanto quién es, ¿no? Fulano o fulana, sino en qué nivel podemos ubicar al espíritu que dijo este mensaje. Distinción de los buenos y de los malos espíritus, escribió Kardec. No sucede lo mismo con la distinción de los buenos y los malos espíritus. Allí sí hay importancia y hay que insistir en que esto hay que hacerlo. Su individualidad puede sernos indiferente, su cualidad no lo es jamás. En todas las comunicaciones instructivas es en donde debe concentrarse más la atención, porque esta sola es la que puede darnos la medida de la confianza que debemos tener con el espíritu que se manifiesta, cualquiera que sea el nombre que tome. Es decir, si se trata de una reunión mediúnica de carácter instructivo, se supone que allí van a llegar espíritus instructores que han venido a darnos una enseñanza. Pero si aparecen nombres, ante todo de personajes famosos, ya hay una sospecha de que puede ser un espíritu que está, digamos, colocándose en un buen lugar, dando un nombre. Porque los verdaderos instructores generalmente dictan los mensajes en las reuniones ordinarias. No nos estamos refiriendo a los dictados de las obras mediúnicas, en donde los espíritus sí dan su nombre, y no siempre a Kardec dieron el nombre, un espíritu amigo, o guía del medium, por ejemplo, ángel guardián del medium. No se identificaron, pero la enseñanza es muy elevada y muy profunda. Entonces, todos estos matices hay que tenerlos en cuenta, llegando entonces también a la conclusión de que se juzga a los espíritus como se juzga a los hombres, por el lenguaje y por la conducta. Se juzga a los espíritus como se juzga a los hombres, por su lenguaje. Supongamos que un hombre reciba 20 cartas de personas que le son desconocidas
por el estilo, por los pensamientos, por la multitud de señales, conocerá, en fin, las que son instructivas o ignorantes, finas o mal educadas, superficiales, profundas, frívolas, orgullosas, formales, ligeras o sentimental. Es decir, que si nosotros recibiésemos una cierta cantidad de cartas, vamos a saber qué tipo de autor, de pronto no el nombre exacto del autor, pero en qué nivel podemos ubicar a ese autor examinando primero que todo su lenguaje. Debe considerárseles como corresponsales que jamás hemos visto y preguntarse qué es lo que se pensaría del saber y del carácter de un hombre que dijera o escribiera semejantes cosas. Es decir, que si nosotros teóricamente, en este ejemplo lo pone Kardec, recibimos una serie de cartas, pero no sabemos de quiénes vienen ni sabemos el nombre o de personas que jamás hemos visto, vamos a buscar a través de la lectura, el estudio escrupuloso y detallado, digamos, de esa carta, y vamos a ver primero que todo el lenguaje y el sentido y el fondo y también la forma. Bien, entonces dice que por el lenguaje entonces los espíritus descubren su origen. Los espíritus realmente superiores no solo dicen cosas grandes, sino que las dicen en términos que excluyen toda trivialidad. Es decir, que si hay un mensaje supuestamente de un guía o de un espíritu superior, pero aparecen allí trivialidades o palabras vulgares, ligeras, etcétera. Por supuesto que no se trata del espíritu que dice ser o del nivel que dice ser. Por buenas que sean estas cosas, si están empañadas con una sola expresión que resienta la bajeza, es una señal indudable de, de su inferioridad y con mucha más razón si el conjunto de las comunicaciones hiere la decencia por su grosería. Entonces allí lo estamos viendo corroborado, dicho de varias formas por Kardec. El lenguaje descubre siempre su origen, sea por el pensamiento que se manifiesta o sea por su forma. Entonces ya, forma y pensamiento. Seguimos. Se les conoce por su bondad y por su benevolencia a los espíritus superiores. Son atributos esenciales de los espíritus depurados. No odian ni a los hombres ni a los espíritus. Compadecen las debilidades, critican los errores, pero siempre con moderación, sin aversión ni animosidad. Si se admite que los espíritus verdaderamente buenos solo pueden querer el bien y decir cosas buenas, se deducirá en consecuencia que el lenguaje de los espíritus que se manifieste falta de bondad y benevolencia no dimana de un espíritu bueno. Entonces allí el análisis es lo que nos va a mostrar, por supuesto, el sentido que un determinado mensaje puede tener. Y la inteligencia no es señal de superioridad. Veamos por qué. Recordemos aquella categoría de espíritus de falsa instrucción, porque pueden haber espíritus de mucho conocimiento, pero de un atraso moral. La inteligencia está lejos de ser una señal cierta de superioridad, porque la inteligencia y la moral no siempre marchan juntas. Un espíritu puede ser bueno, benévolo y tener conocimientos limitados, como sucede acá en la Tierra. Hay personas muy buenas, pero que no tienen un título universitario, no tienen grandes conocimientos de ciencia. Mientras que un espíritu inteligente e instruido puede ser muy inferior en moralidad. Entonces, si hay un mensaje que demuestra que viene de un espíritu que tiene mucho conocimiento, pero lo analizamos, hay palabras, hay frases, hay expresiones y ante todo hay una intención en esos mensajes que desdicen de lo que el espíritu pretende ser. Seguimos entonces con este mismo punto. La experiencia demuestra que los sabios, lo mismo que los otros hombres, sobre todo aquellos que han dejado la tierra hace poco, están aún bajo el imperio de las preocupaciones de la vida corporal. No se desprenden inmediatamente del espíritu del sistema,
Puede pues suceder que bajo las influencias de las ideas que tuvieron cuando vivían y con las cuales se hicieron un título de gloria, ¿no? Vean menos claro de lo que nosotros lo pensamos. Entonces queda claro de que no siempre estos dos elementos de la conquista del espíritu, la inteligencia y la moral, no siempre van juntas. Veamos entonces lo siguiente. Recomendación de Kardec que no falta en el libro de los medios. ¿Quién puede hablar? Examen escrupuloso de las comunicaciones. Siendo todas las comunicaciones, sometiendo todas las comunicaciones a un examen escrupuloso, escudriñando y analizando el pensamiento y las expresiones, como se hace cuando se trata de juzgar una obra literaria, rechazando sin vacilar, hace Kardec hincapié, todo lo que peca por la lógica y el buen sentido, todo lo que desmiente el carácter del espíritu que se tiene por presentado, desanima a los espíritus falaces que acaban por retirarse, bien convencidos de que no pueden engañarnos. Y agrega Kardec, lo repetimos, este medio es el solo, pero infalible, porque no hay malas comunicaciones que puedan resistir a una crítica rigurosa. Los espíritus buenos nunca se ofenden por esto. ¿Qué sucede en nuestras reuniones mediúnicas? Se comunican los espíritus de distintos niveles de acuerdo al tipo de reuniones, en un equipo bien estructurado, cumpliendo con la programación que se hace en las instituciones espíritas, repitiendo un poco cuando se trata de reuniones, digamos, de instrucción, reuniones de desobsesión, reuniones para espíritus sufrientes y necesitados, etcétera. Nosotros, cuando vemos que un mensaje es más o menos bueno, tenemos la tendencia a terminar la reunión y decir qué bonito mensaje, ¿no? Pero muy pocas veces nos detenemos a hacer un análisis escrupuloso. En algunas partes, y en una época lo hacíamos, grabábamos los mensajes y nos reuníamos los fines de semana para escuchar las grabaciones y analizar el lenguaje, la forma, el sentido, la intención que traía esto, no dando por sentado y por aceptado, inmediatamente se recibe el mensaje, ¿no? Por supuesto que se dan casos en donde el director de sesiones mediúnicas, teniendo experiencia, tiene como una especie de tacto, además de que es asistido intuitivamente por el mentor espiritual del grupo, para sospechar cuando nota alguna palabra, alguna idea, y como dijimos anteriormente, si un mensaje contradice la ciencia, contradice la lógica, contradice el sentido común y contradice lo que ya tenemos aprendido de la codificación, es motivo para sospechar de el nivel del espíritu que se está comunicando. Y si el mensaje queda escrito, pues tenemos más opción para analizarlo. Y si es psicofónico, normalmente no se graba, aunque hayan instituciones que tienen la costumbre de grabar los mensajes, pero tenemos la tendencia a aceptar, ¿no? De buenas a primeras un mensaje que nos pareció bueno y de pronto se colaron algunas palabras extrañas o algo raro que dijo el espíritu, algo absurdo, algo ridículo, pero lo pasamos por alto. Pero debemos recobrar este espíritu, esta tendencia que nos muestra Allan Kardec en sus obras, especialmente la que estamos estudiando, el libro de los medios. Bien, entonces seguimos con la lectura. Y Kardec en este capítulo señala que se pueden resumir los medios de reconocer la cualidad de los espíritus en los principios siguientes. En cierta forma, es un resumen de todo lo que hemos visto anteriormente. Veamos si nos alcanza el tiempo, ¿no? Porque son como más de 20 puntos.
Primero, no hay otro criterio para discernir el valor de los espíritus que el buen sentir. Toda fórmula dada a este efecto por los mismos espíritus es absurda y no puede dimanar de espíritus superiores. O sea, no hay una fórmula. La clave es el buen sentido, además de lo que hemos visto, el lenguaje. Bien. Segundo, se juzga a los espíritus por su lenguaje y por sus acciones. Las acciones de los espíritus son los sentimientos que inspiran y los consejos que dan. Esas son las acciones de los espíritus comunicantes. Los sentimientos que inspiran, porque si inspira discordia, separación, aislamiento, ya es motivo de sospecha, ¿no? Y los consejos que dan, son buenos, son malos, etcétera. Tercero, siendo admitido por los espíritus buenos, siendo admitido que los espíritus buenos no pueden decir ni hacer sino el bien, todo lo que es malo no puede venir de un espíritu bueno. Invitamos a que repasemos todos estos puntos en el libro de los medios. Cuarto, los espíritus superiores tienen un lenguaje siempre digno, noble, elevado, sin mezcla de ninguna trivialidad. Todo lo dicen con sencillez y modestia. Alguien comentaba que un trance mediúnico o una comunicación podía durar 1 hora. Por supuesto, o si el mensaje es en un lenguaje rebuscado, ampuloso, no puede provenir de un espíritu superior, porque sus mensajes son cortos, son precisos, son sencillos, se caracterizan por la modestia. Jamás se alaban ni hacen nunca ostentación de su saber ni de su posición entre los otros. Como un mensaje que alguien nos envió de otro país, en donde la entidad dice, insiste en que yo soy tu guía, yo soy tu mentor, yo te estoy orientando. Entonces el mensaje se basaba en la intención del espíritu en decir que yo soy tu guía. Y no había ninguna enseñanza, era una presunción. El de los espíritus inferiores o vulgares tiene siempre algún reflejo de las pasiones humanas. Toda expresión que resienta la bajeza, la suficiencia, la arrogancia, la presunción y la acrimonia es un indicio característico de inferioridad o de superchería, o sea, engaño. Si el espíritu se presenta bajo un nombre respetable y venerado, pues es más indicio de lo que es. Bien, entonces veamos otras recomendaciones. Quinto, no es menester juzgar a los espíritus bajo la forma material y la corrección de estilo, pero sí el sondear el sentido íntimo, examinar sus palabras. Pesaría fríamente con madurez y sin prevención. O sea, pesarlas fríamente con madurez y sin prevención. Toda separación de la lógica, de la razón y de la prudencia no puede dejar dudas sobre su origen, cualquiera que sea el nombre con que se disfrace el espíritu, es decir, un mensaje que se aparta de la lógica, de la razón y de la prudencia, como hemos visto. Sexto, el lenguaje de los espíritus elevados es siempre idéntico, si no en la forma, al menos en el fondo. Los pensamientos son los mismos, cualquiera que sean los tiempos y el lugar, pueden estar más o menos desarrollados según las circunstancias, las necesidades y la facilidad de comunicar, pero no serán contradictorios. Si dos comunicaciones que llevan el mismo nombre están en oposición la una con la otra, la una de las dos es evidentemente apócrifa y la verdadera será aquella en la que nada desmiente el carácter conocido de ese personaje. Y esto fue lo que le sucedió a Kardec en sus primeros tiempos. Él asistía por lo menos a 3 lugares en donde habían reuniones mediúnicas en horas de la noche, en París, y él llevaba sus apuntes e interrogaba en los 3 sitios a los espíritus sobre los mismos temas. Y él se daba cuenta que aunque variaba un poco la forma o un poco el lenguaje, el fondo, la enseñanza era siempre la misma. Y esto le llamó la atención y se dio cuenta de que el espíritu que decía ser Fenelón se comunicaba en 3 grupos diferentes y tenía el mismo sentido y la misma enseñanza, aunque el lenguaje sin
que contradijera la personalidad de Fenelón o de cualquier otro, porque es un ejemplo, se daba cuenta pues de la correspondencia, más que coincidencia, correspondencia. Séptimo, dice así: los espíritus buenos no dicen sino lo que saben. Se callan o confiesan su ignorancia sobre lo que ellos no saben. Los malos hablan de todo con seguridad sin cuidarse de la verdad. Toda herejía científica notoria, todo principio que choque el buen sentido, manifiesta el fraude si el espíritu quiere pasar por un espíritu ilustrado. Octavo, se reconocen también los espíritus ligeros con la facilidad que profetizan el porvenir. Y esto de anunciar acontecimientos con fechas exactas está explicado claramente en el libro de los medios. Indica que son espíritus de baja condición, porque los espíritus elevados no pronostican y mucho menos con fechas precisas, porque ellos miden el tiempo en una forma diferente a la nuestra, y cuando dicen estas son cosas que sucederán pronto, es porque ellos lo ven como un presente. Y para nosotros la palabra pronto creemos que es a los pocos días o a los pocos semanas o meses. Ese es otro tema importante a tener en cuenta cuando los espíritus hablan de cosas del pasado, del presente o del futuro. Los espíritus buenos pueden hacer presentir cosas futuras cuando este conocimiento puede ser útil. O sea, pueden hacer presentir, pero jamás precisan las fechas. Todo anuncio de un acontecimiento a época fija es indicio de una mistificación. Por ejemplo, decir que en el año 2040 ya estaremos en un mundo de regeneración. No, porque esto es un proceso aproximado que dependen de muchas circunstancias. Bien. Noveno. Los espíritus superiores se expresan sencillamente, sin ser prolijos. Su estilo es conciso, sin excluir la poesía de las ideas y de las expresiones. Claro, inteligible para todos y no necesita esfuerzo para ser comprendido. Tienen el arte de decir muchas cosas en pocas palabras, porque cada palabra tiene su comprensión. Los espíritus inferiores o falsos sabios ocultan con palabras huecas y el énfasis vacío de los pensamientos, Su lenguaje es a menudo pretencioso, ridículo, oscuro, a fuerza de querer parecer profundos. Bueno, entonces vamos apenas por el punto número 9 y vamos a ver cómo estamos de tiempo, porque la otra opción es dejar un tiempo para las preguntas hasta dónde vamos y continuar el tema en la próxima clase. Entonces es mejor para estudiar bien el tema porque faltan muchos puntos, porque son creo que 26 puntos y recomendaciones que es importante tener claros, no hay prisa. Digamos que podríamos dejar esta clase hasta aquí y pasar Así es, Álvaro. a las preguntas. La idea no es que quede todo Ok. claro, bien sentado y sin... Antes Pues de hemos una hecho hasta pregunta, ahora, sin prisas. sí, antes de una primera pregunta, la pregunta de la vez pasada, que qué diferencia había entre evidencia y mediunidad. Habíamos dicho, a partir de todo lo que se conoce en la doctrina espírita, que la evidencia es una facultad anímica, pero que tiene características mediúnicas según el uso que se le esté dando. ¿Por qué es anímica? Porque en el momento de la evidencia es el alma del medium la que se está asomando, se está desprendiendo un poco como una ventana de percepción que se abre y puede ver realidades del mundo espiritual, es un vidente y puede estar viendo un espíritu. Pero si él en el momento de la evidencia empieza a describir al espíritu y empieza a transmitir su mensaje, en ese momento se convierte, está actuando como un medio, ¿no? Por eso tenemos la costumbre de decir
mediunidad vidente. Pero un vidente puede en el momento dado no participar como medium porque puede estar como quien contempla un paisaje o mira un cuadro y él se lo guarda. Él no está transmitiendo lo que está viendo. De tal manera que la evidencia se puede considerar es una facultad anímica, pero que puede tener implicaciones de carácter mediúnico. Y entonces de ahí la costumbre de decir medium vidente. Mientras que medium escribiente, psicofónico, curativo, etcétera, medium de materialización, ese sí está actuando como un verdadero intermediario entre el mundo espiritual y los encarnados que están en la reunión. Bueno, entonces, Bien, hay una pregunta que está aquí escrita. Vamos a empezar por esta. Dice, buenas noches, ¿nuestro ángel guardián es solo para un solo encarnado o el ángel de la guarda lo compartimos un grupo de encarnados? Es decir, el ángel de la guarda. ¿Sí? ¿Cuál sería? bueno, generalmente nuestro espíritu guía, porque es la terminología que más se usa dentro de la doctrina espírita, se le puede decir ángel guardián, por supuesto, pero más explícito es cuando decimos espíritu guía, y así está en la codificación, ¿no? Y Kardec explica que un ángel guardián o un espíritu guía generalmente es para conducir a una persona si la persona, digamos, tiene un nivel evolutivo mediano o no trae una misión, es decir, la generalidad de la humanidad tiene su espíritu guía. Pero se puede dar el caso de que la persona tiene una cierta elevación, el encarnado, o trae una misión, o está haciendo una labor importante, y en su proporción tiene un espíritu guía de una mayor elevación que el común de la gente. Entonces, ese espíritu un poco más elevado que la generalidad de los otros espíritus guías de la humanidad, de cada una de las personas de la humanidad, puede ser guía de varias personas. Es decir, vamos a poner el ejemplo que tenemos más a la mano. El espíritu Juana de Ángeles puede ser guía de Divaldo Pereira Franco y puede ser guía de otros personajes importantes que estén haciendo una gran labor. Repito que esto queda grabado como un ejemplo, es decir, que Juana de Ángeles sea a la vez guía de Divaldo Pereira Franco y guía de Juan Antonio Durante. No es de extrañar porque son espíritus de una mayor elevación y pueden ejercer su función sobre varios personajes encarnados que están haciendo labores importantes, pero la generalidad de la humanidad, cada uno tiene su espíritu guía y puede tener varios protectores. Bien, parece que Boris Batista quiere hablar, quiere decir algo. Bueno, primero agradecer a Álvaro por sus buenos mensajes con mucha claridad y bastante ilustración, Álvaro. Yo tengo una consulta, Álvaro. Trataré al máximo de ser bastante claro, ¿no? Me dispensa si de pronto confundo. Sí, y breve. Sí, en estos mundos, ¿cierto? Existen espíritus, vamos a hablar de los espíritus encarnados, existen distintos niveles, ¿cierto? Niveles de orden, espíritus, así como tú en las clases pasadas los decías, ¿cierto? Existen diferentes niveles de espíritu, y en este caso espíritus encarnados. ¿Cómo será entonces los niveles de estos espíritus guías, ¿cierto? Esa comunidad de espíritus guías también tendrán diferentes niveles de acuerdo a los diferentes espíritus que aparezcan, es decir, a quien ellos tengan a su cargo. Es decir, estarán en el mismo orden porque son espíritus guías o son también espíritus que tienen diferentes niveles. Muchas gracias. Sí, por supuesto, como vimos en los espíritus del segundo orden, que son los espíritus buenos, en donde hay 4 clases, todos ellos pueden ser guías de multitud o de diversidad de personas, ¿no? Y de acuerdo al grado evolutivo, ¿por qué? Porque el espíritu guía de una persona es proporcional, su superioridad es relativa al guiado. Es decir, no tiene el mismo nivel el guía
de una persona que realiza una labor cotidiana en la calle, en una fábrica, en el campo, no tiene el mismo nivel evolutivo del espíritu guía. Por ejemplo, cuando Gandhi estuvo encarnado, o alguno de estos grandes personas estuvieron encarnados, a su vez tuvieron su espíritu guía. Entonces, de acuerdo al guiado, así es el nivel relativo, por supuesto, siempre superior al guiado a cada una de las personas, ¿no? Entonces, no hay, digamos que una descripción exacta. Por ejemplo, el guía de Francisco de Asís, cuando estuvo encarnado, y el guía de Albert Einstein, deben ser dos tipos de guías distintos, aunque son ambos espíritus superiores o fueron espíritus superiores. El uno se caracterizó por la benevolencia, como vimos en la clasificación de espíritus benévolos, y el otro se caracteriza por espíritus de mucha sabiduría, ¿no? De mucho conocimiento. Siendo ambos superiores, el uno tiene preferencia hacia la moral o hacia la inteligencia. Entonces, la conclusión es que si nosotros vemos el panorama de los millones de habitantes de la Tierra, vemos que hay seres que todavía tienen instintos primitivos y seres que tienen una nobleza y una elevación espiritual. Entonces, así podemos deducir la diversidad. Esto no quiere decir que el guía de una persona común y corriente sea un espíritu bajo. No, por lo menos es un espíritu bondadoso, un espíritu bueno, o si no, no tendría el papel de guía, porque eso es lo que hay que caracterizar. No hay guías de naturaleza inferior, porque entonces de lo contrario más bien son obsesores. Hay guías de naturaleza superior, pero también tienen su diversidad de grados de acuerdo a la misión que tiene su guiado. Álvaro, yo tengo dos preguntitas que tienen que ver con la sustitución de los espíritus comunicantes. Tú hablabas en un caso los espíritus antiguos, ¿sí? Y hablabas de los espíritus contemporáneos. Por ejemplo, en la parte de los espíritus antiguos me surge que, por ejemplo, si un espíritu suplanta a un espíritu antiguo con la mejor intención, incluso tú decías que hasta el mismo espíritu podría pedirle el favor de que lo reemplazara en esa comunicación. Entonces surge la cuestión de la evidencia, es decir, la persona tendría que no solamente hablar, sino tener una apariencia parecida a la de ese espíritu. Por ejemplo, hablemos de un romano, si fue una persona que habitó en Roma, tendría que venir también vestido. Esa es la primera. Y la otra, la de los espíritus contemporáneos, pues en la película de Chico Xavier, pues hay un caso de una mamá que prácticamente no le cree a Chico la comunicación porque decía que su hijo no hablaba así, que él no creía en Jesús ni nada de eso. Entonces, como dices tú, es un tema complicado, la identificación, pero sí quisiera como que en esos dos casos, tanto en el espíritu antiguo, sí, para que lo identificara algún medium vidente, tendría que venir vestido y los cambios que puede tener un espíritu al desencarnar, de conocer a Jesús y todo ese tipo de cosas que de pronto no tuvo ese concepto cuando estaba encarnado. Sí, en el caso de los espíritus superiores ya no se llamaría suplantación, porque la palabra suplantación suena a engaño, ¿no? A fraude. Esta es una sustitución o un reemplazo entre espíritus superiores que con respecto a los personajes antiguos no sabemos cómo se veían exactamente los personajes antiguos. Hay una aproximación por las esculturas y por la pintura, ¿no? De ahí que todos los pintores de la Edad Media y del Renacimiento pintaron a personajes antiguos, cada uno según su estilo y según él se imaginó que era, ¿no?
Incluso hay hasta diferencias en las esculturas, empezando por allí. Y mucho menos los videntes en una reunión mediúnica va a tener, digamos, el retrato exacto como para decir si es, por ejemplo, si es Abraham o no es Abraham. Porque si vemos las pinturas sobre Abraham, vamos a ver que hay una gran